Cierra los ojos un instante y convoca a tu mente una imagen. La escena de mayor tensión, el instante cumbre, el giro más desgarrador que el cosmos haya atestiguado jamás. No me refiero a las invenciones de la pantalla grande o a los relatos que pueblan las páginas de los grandes tomos de ficción. No, mi foco se posa en aquella jornada singular, cuando la propia esencia divina, el Verbo hecho carne, fue crucificado, su aliento vital extinguiéndose bajo el frío hierro del castigo romano. Pero hay un interrogante que me desvela, que persigue mis pensamientos hasta el amanecer y que, estoy seguro, se incrustará en tu alma. ¿Qué papel desempeñaron los querubines y serafines, los celestiales ejércitos, mientras el Creador sufría tal ignominia? Prepara tu espíritu, porque esta narrativa te transformará. Antes de que nos sumerjamos de cabeza en el abismo de la crucifixión, es crucial que comprendamos la verdadera naturaleza de estos seres de los que hablamos. Olvídate de esas tiernas imágenes de querubines regordetes con alas diminutas que adornan las tarjetas festivas. Nada más lejos de la realidad, amigo. La Sagrada Escritura nos desvela a los ángeles como entidades de poder colosal, mentes agudas y una lealtad inquebrantable a su Creador. Hebreos, en su primer capítulo, versículo 14, los describe vívidamente como espíritus ministradores, enviados con un propósito divino: servir a aquellos que están destinados a heredar la salvación. Piénsalos como los servidores más devotos que puedas concebir, pero dotados de una fuerza y una capacidad que trascienden toda lógica natural. Cuando el profeta Isaías fue transportado en una visión al templo, describe a los serafines, seres celestiales con 6 alas cada uno, clamando con una voz tan atronadora que las columnas del santuario temblaron: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Isaías 6, versículos 2 y 3. Esta es una imagen que se graba en el alma, una demostración del poder y la adoración angélica. Estos seres han existido en la presencia divina, adorando al Altísimo desde mucho antes de que la primera estrella brillara en el firmamento. El libro de Job nos narra que, en el instante en que Dios extendía los cimientos de la tierra, todas las estrellas del alba cantaban a coro, y todos los hijos de Dios gritaban de júbilo. Job 38, versículo 7. Sí, los ángeles fueron los invitados de honor, los espectadores privilegiados en la gran inauguración de la creación. Pero aquí reside un detalle crucial, una verdad que a menudo se escapa a nuestra comprensión. Aunque inmensamente poderosos, los ángeles no lo saben todo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos confiesa que existen cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos, al igual que nosotros, son impulsados por la curiosidad. También están en un constante proceso de aprendizaje y descubrimiento. A lo largo del tapiz de la historia humana, estos vigilantes celestiales han sido testigos de innumerables momentos trascendentales. Vieron cómo la humanidad fue desterrada del Edén. Estuvieron presentes mientras Noé ensamblaba la colosal arca. Escoltaron a Abraham en sus peregrinajes y protegieron a Daniel en la mismísima boca del león. Pero, y subraya esto, nada, absolutamente nada en su eterna existencia los había preparado para lo que estaban a punto de presenciar. Por eones, habían entonado alabanzas al Hijo de Dios en las esferas celestiales. Lo conocían íntimamente como el Verbo eterno, la esencia misma de la divinidad, el artífice de todo lo creado. El Evangelio de Juan, en su primer capítulo, versículo 3, lo corrobora sin ambajes: todas las cosas por Él fueron hechas. Imagina el shock cósmico, el asombro sin límites que debieron experimentar cuando contemplaron a este ser divino, el soberano del universo, transformarse en un indefenso bebé en la humilde aldea de Belén. Los ángeles encargados de anunciar su nacimiento no pudieron contener la explosión de su regocijo.
Lucas nos describe una multitud de las huestes celestiales irrumpiendo en cánticos de gloria a Dios en las alturas. Durante 33 años, observaron con detenimiento cómo el Hijo de Dios habitó entre los hombres. Lo vieron crecer, dar sus primeros pasos, aprender el oficio de carpintero. Lo escoltaron a lo largo de su ministerio, presenciando milagros que desafiaban toda lógica y escuchando parábolas que desvelaban los secretos del reino. Pero ahora se aproximaba un evento que ningún ángel jamás había concebido. El Hijo de Dios iba a morir. Y no una muerte cualquiera, sino la más ignominiosa, la más atroz, la más desgarradora que el Imperio Romano había ideado: la crucifixión. Los heraldos celestiales sabían que algo de proporciones monumentales estaba por desatarse. Daniel, en su capítulo 9, versículo 26, había profetizado que el Mesías sería cortado. Isaías 53 había pintado un cuadro sombrío del siervo sufriente. Pero una cosa es leer las palabras de una profecía, y otra, infinitamente más sobrecogedora, es ver su cumplimiento desarrollarse ante tus propios ojos. La tensión en el cielo debió haber sido palpable, casi asfixiante. Esos seres que habían adorado al Hijo desde el inicio de los tiempos estaban a punto de presenciar su sufrimiento de una manera que desafiaba toda concepción de la lógica divina. ¿Qué pensamientos los invadirían? ¿Qué emociones los sacudirían hasta el tuétano de su ser? ¿Estarían verdaderamente preparados para lo que se avecinaba? A lo largo de siglos y milenios, los ángeles habían sido los testigos privilegiados de la odisea humana. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Habían visto imperios alzarse y desmoronarse. Habían presenciado las victorias y las derrotas del pueblo de Israel. Y habían observado cómo los profetas anunciaban la inminente llegada del Mesías. Pero ahora estaban inmersos en una realidad completamente diferente. El Mesías había llegado, pero no como muchos habían esperado. No irrumpió como un rey conquistador, montado en un caballo de guerra. Vino como un bebé vulnerable, nacido en la humildad de un pesebre. Los ángeles, de hecho, habían sido partícipes activos en cada etapa de la historia de Jesús desde el principio. Un ángel fue el mensajero que anunció a María que sería la madre del Salvador. Otro, con palabras tranquilizadoras, le explicó a José que no debía temer tomar a María por esposa. Y en la noche de su nacimiento fueron las huestes celestiales quienes, con un coro glorioso, compartieron las buenas nuevas con los pastores en los campos de Belén. Durante el ministerio de Jesús, los ángeles permanecieron presentes en momentos decisivos. Cuando Jesús fue tentado en el desierto durante 40 días, Marcos 1, versículo 13, nos revela que los ángeles le servían. Cuando oró con una intensidad tan profunda en el monte que su rostro se transfiguró, los ángeles, silenciosos, sabían exactamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero algo había cambiado drásticamente en las últimas semanas. Jesús había comenzado a hablar con mayor frecuencia y claridad sobre su inminente muerte.
En Mateo 16, versículo 21, empezó a declarar a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y padeciera mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que fuera muerto y resucitara al tercer día. Los ángeles conocían las profecías. De hecho, habían estado allí cuando fueron pronunciadas. Sabían que Isaías había escrito sobre el varón de dolores, experimentado en quebranto. Estaban familiarizados con las palabras del Salmo 22, que anunciaban la perforación de manos y pies. Pero una cosa es conocer la profecía en sus escritos, y otra, infinitamente más sobrecogedora, es ver su cumplimiento desarrollarse ante tus propios ojos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En los días previos a la crucifixión, los ángeles observaron cómo la tensión se incrementaba exponencialmente. Vieron a Jesús limpiar el templo por segunda vez, expulsando a los mercaderes y volcando las mesas de los cambistas. Presenciaron cómo los líderes religiosos, con cada día que pasaba, endurecían sus corazones contra él. Cuando Jesús, en Juan 12, versículo 27, expresó su angustia diciendo, «Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora». Los ángeles debieron sentir una tensión que jamás habían experimentado. Era como presenciar a su comandante supremo, la fuente de toda fortaleza, expresar una angustia que parecía desgarrar el propio tejido de la divinidad. La entrada triunfal a Jerusalén fue un momento de sabor agridulce para los ángeles. Vieron a las multitudes aclamar, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor», Mateo 21, versículo 9. Pero ellos, con su conocimiento trascendente, también sabían el destino que aguardaba a aquel que entraba entre vítores y palmas. Durante esa última semana, los ángeles fueron testigos de las enseñanzas más profundas y reveladoras de Jesús. Escucharon las parábolas sobre el reino, las advertencias sobre los tiempos finales y las promesas del Espíritu Santo. Era como si Jesús estuviera impartiendo sus últimas instrucciones vitales antes de embarcarse en una misión de la que su regreso, aunque prometido, no se percibía sin un velo de misterio y sacrificio. La cena de Pascua, la última cena, fue un evento especialmente conmovedor para la hueste celestial. Vieron a Jesús lavar los pies de sus discípulos, un acto de humildad tan profundo que los dejó sin palabras, en un asombro reverente. Escucharon cuando instituyó la Santa Cena, declarando, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Lucas 22, versículo 19. Pero fue en el momento en que Jesús oró en Juan 17 que los ángeles comprendieron con una claridad desgarradora la magnitud de lo que estaba por suceder. Era una oración de despedida, una comunicación íntima entre el Padre y el Hijo que desvelaba el corazón mismo del plan de salvación. «Padre, la hora ha llegado», comenzó Jesús. Los ángeles supieron con exactitud a qué hora se refería. Era el momento por el cual había venido al mundo, la hora que alteraría la eternidad para siempre. Y luego se dirigieron al Monte de los Olivos, a Getsemaní. Los ángeles sabían que allí comenzaría la agonía en su forma más pura. Allí daría inicio la fase más ardua de toda la misión del Hijo de Dios en la tierra. Getsemaní, ese nombre arameo, prensa de aceite, es espantosamente apropiado porque fue allí donde Jesús fue literalmente exprimido, prensado por el peso abrumador de todo el pecado de la humanidad.
Lucas 22, versículo 44, nos ofrece una imagen que estruja el alma hasta las lágrimas. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Médicamente, este fenómeno se conoce como hematidrosis, y ocurre cuando un individuo se encuentra bajo un estrés tan extremo que los capilares se rompen, mezclando la sangre con el sudor. Pero aquí está el detalle que más me cautiva, el punto que desata un torbellino de preguntas en mi mente. Lucas, en el versículo 43, nos dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un solo ángel. ¿Te imaginas esa escena? Miles, quizás millones de ángeles, con sus espadas desenvainadas, con sus corazones gritando por intervenir, deseaban descender para consolar a su Señor. Pero solo uno recibió la orden. Debió haber sido el momento más insoportable en toda la historia angélica, ver al ser que habían adorado por la eternidad sufriendo de una manera que no podían, en su perfección, comprender del todo. Imagina que eres un padre y ves a tu hijo sufriendo un dolor insoportable. Tu instinto primario es correr, abrazarlo, arrancar ese dolor de su existencia. Ahora, multiplica ese sentimiento por la eternidad, por la devoción de seres que solo conocen la perfección y la adoración. Y apenas comenzarás a vislumbrar lo que sintieron los ángeles. Pero algo aún más profundo y misterioso estaba sucediendo. El ángel enviado no vino para liberar a Jesús de su suplicio. No, vino para fortalecerlo, para que pudiera continuar su travesía hacia el Calvario. ¡Qué paradoja monumental! Seres celestiales, sirvientes del Todopoderoso, fortaleciendo al Omnipotente para que Él pudiera seguir sufriendo. A lo largo de toda su existencia, los ángeles habían conocido a Dios como el Omnipotente, el que todo lo puede. Apocalipsis 4, versículo 8, nos muestra a los seres vivientes clamando día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pero ahora veían a ese mismo Dios sudando sangre por la agonía. ¿Qué pensarían cuando escucharon a Jesús orar? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26, versículo 39. Seguramente algunos ángeles pensaron: sí, que pase la copa, podemos aniquilar a todos los que quieren hacerle daño. Pero luego escucharon las palabras siguientes, las palabras que lo cambiaron todo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en ese instante, una comprensión trascendente comenzó a amanecer en ellos. Estaban siendo testigos de algo que superaba por completo su entendimiento. No era simplemente una demostración de poder, era la manifestación del amor en su forma más pura y sacrificial. Los ángeles habían presenciado el poder de Dios en la creación, habían sido testigos de su justicia en el diluvio y habían observado su misericordia infinita con Israel una y otra vez. Pero esto era distinto. Esto era amor sacrificial, llevado al límite absoluto. El ángel que acompañó a Jesús en Getsemaní seguramente regresó al cielo con un informe que sumió a todos sus compañeros en un silencio absoluto, un silencio cargado de asombro y reverencia. El Hijo está dispuesto a continuar, sabe lo que le espera y aún así procederá. Pienso en ese momento, cuando Jesús se levantó de la oración y caminó hacia donde estaban sus discípulos, sumidos en el sueño. Los ángeles sabían que cada paso que él daba era un paso más cerca de la cruz. Cada aliento que tomaba lo acercaba al momento en que dejaría de respirar. Y entonces llegaron los soldados con Judas, el beso helado de la traición, Pedro desenvainando su espada y cortando la oreja de Malco, y las palabras de Jesús que debieron resonar por todo el cielo, haciendo temblar las estrellas. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, versículo 53. 12 legiones,
Una legión romana estaba compuesta por entre 5.000 y 6.000 soldados. Jesús estaba hablando de más de 70.000 ángeles, seres de puro poder y luz, listos para la batalla. Miguel Arcángel, el capitán de los ejércitos celestiales, probablemente tenía a todos en posición de combate, con las espadas desenvainadas, esperando la orden. Pero esa orden nunca llegó. El silencio del cielo debió ser ensordecedor, una paradoja auditiva de proporciones cósmicas. Pero, se preguntaría Jesús, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras, que dicen que es necesario que así suceda? Mateo 26, versículo 54. Con estas palabras, Jesús selló el destino de los ángeles que anhelaban rescatarlo. No era que no pudieran actuar, era que no debían actuar. Imagina la frustración celestial. Tenían el poder, la capacidad de detener todo ese drama en un abrir y cerrar de ojos, en un solo parpadeo, pero tenían órdenes estrictas, irrefutables, de no intervenir. Es como presenciar a tu propio hijo siendo maltratado y tener las manos atadas porque sabes que si intervienes, arruinarías un plan infinitamente más grande y glorioso. Los ángeles entienden la obediencia. Toda su existencia ha sido una de perfecta sumisión a la voluntad divina. Pero esto desafiaba todo lo que conocían sobre la protección a los hijos de Dios. Durante siglos habían protegido a los profetas, librado batallas espirituales épicas y cerrado bocas de leones hambrientos. En Daniel capítulo 6, cuando el profeta fue arrojado al foso de los leones, un ángel, una sola entidad celestial, cerró las bocas de las fieras durante toda la noche. En Hechos 5, un ángel abrió las puertas de la prisión para liberar a los apóstoles. En Hechos 12, un ángel despertó a Pedro y lo condujo fuera de la prisión, pasando desapercibido entre todos los guardias. Pero ahora, cuando el mismísimo Hijo de Dios estaba siendo arrestado injustamente, juzgado por meros humanos y conducido inexorablemente hacia la cruz, tenían órdenes de no hacer nada. El silencio en el cielo debió haber sido un rugido sordo. Pienso en los ángeles observando el juicio ante Pilato, viendo cómo los líderes religiosos, con una furia cegadora, gritaban: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Cuando Pilato preguntó qué hacer con Jesús, Lucas 23, versículo 21, los mismos líderes que, se suponía, debían reconocer al Mesías, exigían su muerte. ¿Qué sintieron cuando vieron a Jesús siendo azotado? Los soldados romanos eran maestros de la tortura. El flagelo que utilizaban contenía trozos de hueso y metal que desgarraban la carne con cada golpe, arrancando pedazos de piel. Isaías 53, versículo 5, había profetizado: «Molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Los ángeles conocían esa profecía al dedillo, pero verla cumplirse de manera tan brutal y literal debió haber sido desgarrador, una visión que jamás podrían borrar de su memoria eterna. Cada latigazo era por los pecados de la humanidad, cada gota de sangre derramada era el precio de la redención, y ellos no podían hacer nada más que observar, impotentes. Cuando le colocaron la corona de espinas, cuando se mofaron de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos», cuando le escupieron y lo golpearon, los ángeles supieron que estaban presenciando la humillación del verdadero Rey del universo a manos de sus propias criaturas. Mateo 27, versículo 29, nos relata que le pusieron una caña en su mano derecha como un cetro de burla. La ironía era aplastante, una burla tan cruel que helaba la sangre. El ser que ostentaba todo el poder en el cielo y en la tierra sostenía una frágil caña, mientras sus propias creaciones se mofaban de él sin pudor. El momento más angustioso debió haber sido cuando cargó la cruz por la vía dolorosa. Juan 19 nos dice que llevando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Cada paso era una agonía indescriptible, cada respiración un esfuerzo sobrehumano.
Los ángeles habían visto esa madera antes. Sabían que había crecido como un árbol común, sin saber que un día cargaría sobre sus leños al Salvador del mundo. ¡Qué paradoja! El creador del árbol, siendo llevado a morir sobre uno de ellos. Simón de Cirene fue obligado a ayudar a cargar la cruz cuando Jesús ya no pudo más. Lucas 23, versículo 26. Los ángeles que habían transportado mensajes divinos a lo largo de toda la historia no pudieron cargar esta cruz. Tuvieron que ver a un simple humano hacerlo. Y durante todo este tortuoso viaje, las órdenes del Padre eran inequívocas. Observen, pero no intervengan. Esto debe suceder exactamente como está escrito. Era el plan más perfecto y al mismo tiempo el más doloroso jamás concebido. Las multitudes que siguieron a Jesús hasta el Calvario incluían a mujeres que lloraban y se lamentaban. Lucas 23, versículo 27. Pero Jesús, incluso en su agonía más profunda, se volvió y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Los ángeles entendieron con una claridad sobrecogedora que Jesús, incluso en su sufrimiento extremo, seguía siendo el pastor que se preocupaba incansablemente por sus ovejas. No pensaba en sí mismo, sino en el futuro de aquellos que lo seguían. Cuando finalmente llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera en arameo, los ángeles supieron que allí se escribiría la página más importante de toda la historia. Allí se pagaría el precio que ningún ángel, por su perfección y poder, podría pagar. Allí se ofrecería el sacrificio que solo el Hijo de Dios podía consumar. El cielo nunca había estado tan silencioso. Los seres que habían entonado alabanzas por la eternidad ahora observaban en un silencio sepulcral, mientras el Hijo de Dios era juzgado y condenado por sus propias criaturas. Imagina la escena desde la perspectiva celestial. Aquel que había creado el universo con una sola palabra, ahora estaba de pie ante Pilato, con las manos atadas, el rostro hinchado por los golpes, sus vestiduras manchadas de sangre. Los ángeles conocían la verdadera identidad de aquel que estaba siendo juzgado. Sabían que ante él se postraba toda rodilla en el cielo. Habían visto galaxias enteras surgir de su palabra. Habían observado cómo, con solo un pensamiento, podía mover montañas, pero ahora lo veían en silencio ante las acusaciones falsas. Isaías 53, versículo 7, había profetizado: «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». Los ángeles, en su lógica divina, no entendían esta estrategia. Si Jesús hubiera hablado, si hubiera mostrado la más mínima parte de su poder, todo habría terminado en un instante. Una sola palabra suya y Pilato habría caído postrado. Una mirada impregnada de autoridad divina y los soldados habrían huido despavoridos. Pero él eligió el silencio. Eligió parecer débil cuando era omnipotente. Eligió parecer culpable cuando era perfectamente inocente. Cuando Pilato le preguntó: «¿No me respondes nada? ¿No ves cuántas cosas testifican contra ti?». Marcos 15, versículo 4. Jesús ya no le respondió más, de modo que Pilato se maravillaba. Pero la maravilla de Pilato no era nada comparada con la confusión abismal de los ángeles. Habían visto a Jesús hablar con una autoridad que hacía temblar a los demonios. Habían presenciado cómo, con una palabra, calmaba tempestades. Habían observado cómo resucitaba muertos con solo decir: «Levántate». Pero ahora, cuando más necesitaba defender su vida, había elegido el silencio. Los ángeles también fueron testigos del momento en que Pilato ofreció liberar a un prisionero por la Pascua. El pueblo podía elegir entre Jesús y Barrabás. Barrabás era un ladrón y un asesino notorio. Jesús había dedicado 3 años a sanar a los enfermos y a predicar un mensaje de amor incondicional. La elección
debería haber sido obvia, cristalina. Pero los ángeles escucharon con horror y desazón cuando la multitud enardecida gritó: «No a este, sino a Barrabás». Juan 18, versículo 40. Era la escena más surrealista en toda la historia, un acto de insensatez que desafiaba toda lógica. La humanidad, eligiendo a un criminal en lugar de a su Salvador, era como ver a alguien rechazar el antídoto vital y elegir, a sabiendas, el veneno. Los ángeles habían presenciado muchas cosas a lo largo de la historia humana. Habían visto a Caín asesinar a Abel. Habían sido testigos de la corrupción que precipitó el diluvio. Habían observado la edificación de la Torre de Babel, pero nunca, jamás, habían presenciado un acto tan irracional, tan desquiciado como este. Cuando Pilato se lavó las manos, declarando: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros», Mateo 27, versículo 24, los ángeles comprendieron que estaban siendo testigos de la abdicación, la rendición, de la justicia humana. El representante del imperio más poderoso del mundo se declaraba incapaz de impartir justicia. El sistema legal más sofisticado de la época se rendía ante la presión de una turba ciega, y entonces llegó la sentencia: crucifixión. La forma más cruel y humillante de ejecución que existía, reservada para los peores criminales, para los esclavos rebeldes, para aquellos a quienes el imperio deseaba infligir un sufrimiento público ejemplarizante. Los ángeles sabían que la crucifixión no era solo una manera de matar, era una forma de tortura lenta, una exhibición pública de dolor diseñada para desmoralizar a cualquiera que osara desafiar a Roma. Y ahora, el príncipe de paz, aquel que había venido a salvar al mundo, iba a morir de la manera más violenta y degradante posible. Pero había algo que ni Pilato, ni la multitud, ni los soldados podían comprender. Los ángeles, sin embargo, comenzaban a vislumbrar una verdad trascendente. Esto no era una derrota, era una victoria meticulosamente planeada desde antes de la fundación del mundo. Este no era un plan B, porque las cosas habían salido mal. Este era el plan A, forjado desde toda la eternidad. El Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, como nos revela Apocalipsis 13, versículo 8. Los ángeles estaban presenciando la ejecución del plan más perfecto y al mismo tiempo más doloroso de toda la historia. Un plan donde la injusticia humana se transformaría en justicia divina, donde el crimen más grande de la historia se convertiría en el acto más heroico jamás realizado. Monte Calvario, Gólgota en arameo, el lugar de la calavera. ¡Qué nombre tan apropiado para el sitio donde la vida misma iba a perecer! Los ángeles habían visto muchas crucifixiones antes. Roma utilizaba este método para ejecutar a criminales y rebeldes, pero esta vez era diferente. Esta vez, el que iba a ser crucificado era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los soldados estiraron a Jesús sobre la cruz y tomaron los clavos, todo el cielo debió haber contenido la respiración, en un silencio tenso y expectante. Juan 20, versículo 25, menciona las marcas de los clavos en sus manos, pero la ciencia forense nos sugiere que los clavos probablemente fueron insertados en las muñecas, donde los huesos son lo suficientemente fuertes para soportar el peso del cuerpo. Imagina el sonido del martillo golpeando los clavos, cada golpe resonando no solo en el Calvario, sino a través de todo el universo. Los ángeles, que habían escuchado sinfonías celestiales por la eternidad, ahora escuchaban los gritos de agonía del Hijo de Dios. El Salmo 22, profético sobre la crucifixión, dice en el versículo 16, «Horadaron mis manos y mis pies». David lo escribió 1000 años antes de que sucediera, pero los ángeles estaban viendo el cumplimiento literal de esas palabras, con una precisión que desafiaba el tiempo.
Cuando levantaron la cruz y la colocaron en posición, Lucas 23, versículo 34, registra las primeras palabras de Jesús. Palabras que debieron sacudir el universo angélico hasta su núcleo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te puedes imaginar el impacto, la desorientación que estas palabras provocaron en los ángeles? Allí estaba el Hijo de Dios, con clavos atravesando sus extremidades, sangre corriendo por su cuerpo, luchando por cada aliento, y su primera preocupación era orar por el perdón de aquellos que lo estaban asesinando. Los ángeles conocían la justicia de Dios, una justicia implacable contra el pecado, pero esto era misericordia en un nivel que jamás habían presenciado. Una manifestación de amor que redefinía todo lo que creían saber. Los soldados echaron suertes por sus vestiduras, cumpliendo la profecía del Salmo 22, versículo 18. Mientras se repartían las pocas posesiones terrenales de Jesús, los ángeles sabían que Él era el dueño de todo el universo. La ironía era devastadora, un golpe al corazón de la razón. La burla continuó sin cesar. A otros salvó. A sí mismo no se puede salvar, gritaban los principales sacerdotes según Mateo 27, versículo 42. Los ángeles sabían que Él sí podía salvarse a sí mismo. Una sola palabra suya, un solo gesto, y legiones celestiales habrían descendido a rescatarlo. Pero había algo que los burladores no entendían, y que los ángeles apenas comenzaban a comprender con una claridad dolorosa. Jesús no se estaba salvando a sí mismo precisamente porque estaba salvando a otros. Era una decisión consciente, una elección entre su vida y la nuestra. Entre la tercera y la sexta hora, es decir, entre las 9 de la mañana y el mediodía, los ángeles observaron cada momento de agonía. Respirar se volvía cada vez más difícil. En la crucifixión, la víctima muere por asfixia. Para poder tomar aire, Jesús tenía que empujarse hacia arriba con sus pies clavados, lo que le causaba un dolor insoportable con cada esfuerzo. Los dos ladrones crucificados a su lado también sufrían, pero uno de ellos, en sus últimos alientos, reconoció quién era Jesús. Lucas 23, versículo 42. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús, con una voz que debió ser apenas un susurro, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los ángeles acababan de presenciar la salvación más rápida de la historia. Un ladrón en sus últimos momentos de vida, reconociendo a Jesús y recibiendo la promesa del paraíso. Era una demostración en tiempo real del poder transformador de la cruz. Un milagro de gracia que se desplegaba ante sus ojos. María, la madre de Jesús, estaba al pie de la cruz, junto con Juan, el discípulo amado. Juan 19, versículo 26, registra las palabras de Jesús a su madre. Mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Incluso en su agonía, en el umbral de la muerte, se preocupaba por el bienestar de su madre terrenal. Los ángeles que habían anunciado el nacimiento de Jesús a María 33 años antes, ahora la veían sufrir como solo una madre puede sufrir al ver morir a su hijo. Era el cumplimiento de la profecía de Simeón, y una espada traspasará tu misma alma. Lucas 2, versículo 35. Pero la parte más difícil, el momento más incomprensible, estaba por llegar. Algo estaba a punto de suceder que ni siquiera los ángeles podían entender completamente en su magnitud. Las tinieblas se acercaban. No tinieblas físicas solamente, sino algo mucho más profundo, más aterrador, una oscuridad que se sentía en el alma. Era el momento en que Dios apartaría su rostro, cuando el Padre y el Hijo experimentarían una separación que desafiaría todo lo que los ángeles conocían sobre la Trinidad, sobre la comunión perfecta. El momento más oscuro en toda la historia del universo estaba por comenzar.
Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. La hora sexta, el mediodía, el momento en que el sol debería estar en su punto más alto y brillante. Pero algo sobrenatural estaba ocurriendo. Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Durante 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad anómala, antinatural, cubrió toda la región. No era un eclipse solar. La Pascua siempre coincidía con la luna llena, cuando un eclipse solar es imposible. Esta era una intervención divina directa, una declaración cósmica. Los ángeles, en su asombro, entendían lo que estaba pasando. El Padre estaba apartando su rostro del Hijo porque Él estaba cargando sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Segunda de Corintios 5, versículo 21, lo explica con una claridad escalofriante. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Durante esas 3 horas de oscuridad, algo estaba sucediendo entre el Padre y el Hijo que ni siquiera los ángeles podían comprender en toda su profundidad. Era como si toda comunicación entre el cielo y la tierra hubiera sido cortada. Un silencio atronador que solo interrumpía el sufrimiento del Hijo. El silencio debió haber sido aterrador. Los ángeles habían presenciado la perfecta comunión entre el Padre y el Hijo por toda la eternidad. Jamás habían visto una separación entre ellos. Juan 1, versículo 1, declara: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta unidad perfecta, indivisible, ahora estaba siendo quebrada por el peso abrumador del pecado humano. Los ángeles no podían entender cómo era posible que Dios abandonara a Dios, pero estaban presenciando el misterio más profundo de la salvación. El Hijo estaba experimentando la separación eterna que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Durante esas 3 horas, algo estaba ocurriendo en las dimensiones espirituales que trascendía toda lógica. Era como si Jesús estuviera muriendo no solo físicamente, sino también espiritualmente, experimentando la segunda muerte, que es el resultado final y más terrible del pecado. Los ángeles sabían que el pecado nos separa de Dios. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero ver al Hijo experimentar esa separación era incomprensible, una paradoja cósmica que los dejaba perplejos. Era como ver al sol apagarse, como presenciar que la gravedad dejara de funcionar, como si las leyes fundamentales del universo se quebraran. Durante esas 3 horas, los ángeles no podían hacer nada más que observar en silencio. No había música en el cielo, no había alabanzas, solo una espera angustiosa mientras el plan de salvación se desarrollaba en su fase más crítica, más dolorosa. Y luego, cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, vino el grito que debió haber estremecido todo el universo, desde sus cimientos hasta las galaxias más lejanas. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras eran del Salmo 22, versículo 1. David las había escrito como profecía, pero Jesús las estaba viviendo en su propia carne, en su propio espíritu. Era el grito de alguien que jamás había experimentado la separación de Dios y ahora la estaba sintiendo por primera vez en toda su desgarradora intensidad.
Los ángeles que habían adorado al Hijo por la eternidad, ahora lo escuchaban preguntando por qué el Padre lo había abandonado. Era el momento más confuso y desgarrador en toda la historia celestial. ¿Cómo podía Dios abandonar a Dios? Pero en ese grito, en ese lamento de dolor infinito, estaba la respuesta a la pregunta más importante en la historia humana. ¿Hasta dónde llegará Dios para salvarnos? La respuesta resonaba en el eco de ese grito, hasta experimentar la separación eterna que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Los ángeles entendían la justicia. Sabían que el pecado merece la muerte. Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora estaban viendo la misericordia en acción, la personificación de la gracia, el inocente muriendo por los culpables. Las tinieblas que habían cubierto la tierra comenzaron a disiparse, pero algo había cambiado para siempre. La relación entre Dios y la humanidad nunca más sería la misma. El precio del pecado había sido pagado, la justicia había sido satisfecha y la misericordia había triunfado con una victoria aplastante. Pero aún faltaba poco para el momento más difícil de todos, cuando el autor de la vida misma, realmente muriera. Cerca del final, Juan 19, versículo 28, registra que Jesús dijo: «Tengo sed». Era una sed física real, insoportable, después de horas de pérdida de sangre y deshidratación. Pero también era simbólica. Aquel que había ofrecido agua viva a la mujer samaritana, ahora tenía sed. Le dieron vinagre en una esponja puesta en un hisopo. Era una bebida ácida que los soldados solían usar para aliviar la sed. Jesús la probó para cumplir las Escrituras, pero también para mostrar que era verdaderamente humano, que había asumido por completo nuestra condición frágil. Los momentos finales, trascendentales, estaban llegando. Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, en griego es tetelestai. Era una palabra usada en el comercio cuando una deuda había sido pagada completamente, en su totalidad, sin que quedara ni un solo céntimo pendiente. Los ángeles, con su intelecto divino, entendieron de inmediato. La deuda del pecado de la humanidad había sido pagada en su totalidad. Lucas 23, versículo 46, añade las palabras finales con una calma que contrastaba con todo lo anterior. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». La comunión perfecta entre el Padre y el Hijo había sido restaurada. La obra de salvación estaba completa, y entonces el Hijo de Dios murió. En el momento exacto en que Jesús entregó el Espíritu, toda la naturaleza respondió como si hubiera perdido a su Creador, como si el propio tejido de la realidad se desgarrara. Mateo 27, versículos 50 al 53, nos ofrecen una lista impresionante de lo que ocurrió. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Los ángeles estaban presenciando eventos que trascendían las leyes de la física, pero para ellos, en su entendimiento divino, tenía perfecto sentido. El creador del universo acababa de morir, y toda la creación estaba respondiendo a esa pérdida, lamentándose con cataclismos. El velo del templo era una cortina masiva, según los historiadores, de aproximadamente 18 metros de alto por 9 de ancho, y tan grueso que era imposible rasgarlo a mano. Pero se rasgó solo, de arriba a abajo. Los ángeles entendieron el simbolismo con asombrosa claridad. Durante siglos, ese velo había simbolizado la separación infranqueable entre Dios y la humanidad debido al pecado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Pero ahora,
con la muerte de Jesús, el camino a Dios estaba abierto para todos. Hebreos 10, versículos 19 y 20, lo explica con una belleza sublime. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El terremoto que siguió no fue un fenómeno natural común. Los ángeles sabían que era una respuesta directa del Padre a la muerte de su Hijo, un temblor de dolor y furia divina. Las rocas que se partieron cumplían profecías antiguas sobre el día del Señor. Pero lo más impresionante, lo que debió dejarlos sin aliento, fue la resurrección de muchos santos que habían muerto. Imagínate la escena. Sepulcros abriéndose solos, cuerpos que habían estado muertos por años, levantándose con vida nueva, glorificada. Era como un adelanto, un aperitivo de la resurrección general que vendría en el futuro. Estos santos resucitados después se dirigieron a Jerusalén y aparecieron a muchos. Versículo 53. Los ángeles debieron haber servido como guías para estos recién resucitados, ayudándoles a comprender lo que había sucedido y por qué habían vuelto a la vida. El centurión romano, el hombre a cargo de la crucifixión, tuvo una reacción que debió haber llenado de gozo a los ángeles. Mateo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Un soldado romano, endurecido por innumerables crucifixiones y muertes, reconociendo la divinidad de Jesús después de ver cómo murió y las señales sobrenaturales que le siguieron. Los ángeles habían presenciado el poder de la cruz para transformar corazones en tiempo real, en el mismo instante de su consumación. Mientras tanto, los líderes religiosos que habían exigido la muerte de Jesús estaban sumidos en el pánico. Las señales sobrenaturales no podían ser negadas. Algunos debieron haber recordado las palabras de Jesús cuando les dijo que destruyeran el templo y Él lo levantaría en 3 días. José de Arimatea, un miembro secreto del concilio que había seguido a Jesús en privado, finalmente mostró un valor inquebrantable. Marcos 15, versículo 43, dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Los ángeles observaron mientras José y Nicodemo preparaban el cuerpo de Jesús para la sepultura. Juan 19, versículo 39, menciona que Nicodemo trajo una mezcla de mirra y áloes, como 100 libras, una cantidad enorme de especias aromáticas apropiada para sepultar a un rey. Lo envolvieron en lienzos con las especias, conforme a la costumbre judía de sepultar. Juan 19, versículo 40. Era el mismo proceso que se había utilizado para sepultar a los reyes de Israel durante siglos. El sepulcro era nuevo, labrado en roca, en un huerto cerca del Calvario. Juan 19, versículo 41. José lo había preparado para sí mismo, pero Dios tenía otros planes infinitamente mayores. El Rey de Reyes sería sepultado en el sepulcro de un hombre rico, cumpliendo la profecía de Isaías 53, versículo 9. Pusieron una gran piedra a la entrada del sepulcro. Mateo 27, versículo 60. Era una piedra tan pesada que normalmente se necesitaban varios hombres para moverla. Y allí yacía el cuerpo del Hijo de Dios, silencioso, inmóvil, muerto. Pero los ángeles sabían algo que nadie más sabía. Esta no era, ni por asomo, el final de la historia. El sábado fue el día más extraño, el más inusual en toda la historia del universo conocido. El Hijo de Dios estaba muerto. Su cuerpo yacía en un sepulcro frío y sellado, y el cielo había guardado un silencio absoluto desde la tarde del viernes. Los ángeles habían presenciado la muerte antes. Habían acompañado las almas de los justos al paraíso durante miles de años,
pero jamás en su eterna existencia habían visto morir al autor de la vida, a la vida misma. Era como ver apagarse el sol para siempre, como presenciar que la gravedad dejara de funcionar, que las leyes fundamentales de la existencia se desvanecieran. Durante este tiempo estaba ocurriendo algo extraordinario, algo que ni siquiera los ángeles podían ver completamente o comprender en su totalidad. Primera de Pedro 3, versículo 19, dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. El espíritu de Jesús estaba activo, obrando, incluso mientras su cuerpo descansaba en el sepulcro. Los líderes religiosos, mientras tanto, estaban nerviosos, inquietos. Recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Mateo 27, versículos 62 al 66, nos relatan que fueron a Pilato pidiendo que sellara el sepulcro y pusiera una guardia. «Señor», le dijeron a Pilato, «nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré». ¡Qué ironía colosal! Los enemigos de Jesús recordaban sus promesas mejor que sus propios discípulos. Pilato les concedió lo que pidieron. Pusieron sellos oficiales en la piedra, sellos que simbolizaban la autoridad imperial, y colocaron una guardia romana, una guardia de élite, entrenada para que nada ni nadie pasara. El castigo por dormirse en guardia era la muerte. Los ángeles observaron estas precauciones humanas con una mezcla de tristeza y una punzante diversión. Los hombres pensaban que podían mantener al Señor de la vida encerrado en un sepulcro con piedras, sellos y soldados. ¡Qué vana ilusión! Los discípulos, por su parte, estaban devastados. Toda su esperanza, cada pizca de fe que habían depositado en Jesús, había muerto con él en la cruz. Lucas 24, versículo 21, registra las palabras de los discípulos en el camino a Emaús, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, debió estar consumido por la culpa, con el alma lacerada. Los otros discípulos se habían escondido por miedo, acobardados por los acontecimientos. Solo Juan había permanecido en la crucifixión, y las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, esas mujeres valientes y fieles, habían observado dónde sepultaron a Jesús. Marcos 15, versículo 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Estaban planeando regresar después del sábado tan pronto como fuera lícito para ungir apropiadamente el cuerpo. Durante todo el sábado, mientras los humanos lloraban o se preocupaban con ansias terrenales, los ángeles esperaban. Sabían que algo iba a ocurrir, pero no exactamente cuándo o cómo. El Padre había mantenido algunos detalles incluso para los ángeles, como un secreto celosamente guardado. Debió haber sido el sábado más largo, más silencioso en la historia del cielo. Los seres que habían adorado al Hijo por la eternidad ahora esperaban en un silencio tenso, reverente. La música celestial probablemente se había detenido. Los aleluyas habían cesado, pero también sabían que el silencio no duraría para siempre. Jesús mismo había dado demasiadas promesas sobre su resurrección para que esto fuera el final. Juan 2, versículo 19. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Los ángeles recordaban cada una de estas promesas, cada palabra divina, y conocían lo suficiente al Hijo para saber que jamás había pronunciado una palabra que no cumpliría. Mientras la tierra dormía, sumida en la oscuridad de la madrugada del domingo, el cielo se preparaba para el evento más glorioso en toda la historia. La muerte había tenido su momento, su victoria pírrica. Ahora era el turno de la vida. Los ángeles que habían esperado en silencio, con una paciencia que solo la eternidad puede enseñar,
durante un día y medio, estaban a punto de recibir órdenes directas del Padre. Era la hora. Mateo 28, versículo 2, nos da el reporte desde la perspectiva terrenal, una visión fragmentada de la magnitud de lo ocurrido. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero desde la perspectiva celestial era mucho más que eso. Era la movilización más gloriosa, la más esperada en toda la historia angélica. Después de un día y medio de órdenes estrictas de no intervenir, finalmente podían actuar. El ángel que descendió no era cualquier ángel. Su descripción en el versículo 3 es impresionante, casi cegadora. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Era un ser de poder y gloria indescriptibles, una manifestación luminosa de la autoridad divina. Pero hay algo crucial que muchos no entienden, un detalle vital. El ángel no vino a resucitar a Jesús. Cuando llegó, Jesús ya había resucitado. El ángel vino a quitar la piedra y a anunciar lo que ya había sucedido. La resurrección de Jesús fue un acto directo del poder divino, una manifestación soberana. Romanos 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ningún ángel tuvo que ayudar con eso, fue un acto exclusivo de la Trinidad. Cuando el ángel quitó la piedra, que probablemente pesaba 1 tonelada, y se sentó en ella como si fuera un trono insignificante, estaba haciendo una declaración poderosa. La piedra no había estado allí para mantener a Jesús encerrado, sino para mantener a los demás fuera hasta que llegara el momento preciso. Los guardias romanos, esos soldados de élite entrenados para no temer a nada, quedaron como muertos del terror. Versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hombres que habían enfrentado gladiadores y ejércitos enemigos no pudieron soportar la presencia angélica, cayeron desmayados ante su magnificencia. Mientras esto pasaba, las mujeres que habían seguido a Jesús venían de camino al sepulcro. Marcos 16, versículos 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Durante el camino se preguntaban con una preocupación muy humana y práctica, ¿quién les quitaría esa pesada piedra? Marcos 16, versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esas piedras eran inmensas, un obstáculo insuperable para un par de mujeres, pero cuando llegaron encontraron algo que jamás esperaron. La piedra ya había sido quitada, y dentro del sepulcro había ángeles esperándolas. Lucas 24, versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Juan 20, versículo 12, añade que María Magdalena vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Los ángeles tenían un mensaje que habían estado anhelando dar durante un día y medio, con una paciencia que solo ellos poseen. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, versículo 6. Estas palabras debieron haber llenado todo el cielo de un gozo desbordante. Finalmente podían proclamar victoria. La muerte había sido vencida. El pecado había sido derrotado de manera concluyente. La obra de salvación estaba completa. El telón del drama cósmico se levantaba sobre un nuevo acto. Pero el mensaje angélico no terminaba ahí. También tenían instrucciones específicas, un encargo vital. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea.
allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Versículo 7. Los ángeles se convirtieron así en los primeros evangelistas de la resurrección, los heraldos inaugurales de la buena nueva. Su trabajo ahora era asegurar que la noticia más importante de la historia llegara a todos los que necesitaban escucharla, a pesar de que sus primeras audiencias no les creyeron. Lucas 24, versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Los ángeles observaron mientras las noticias más trascendentales de la historia eran inicialmente recibidas con escepticismo, pero sabían que pronto habría una prueba irrefutable. El Señor resucitado estaba a punto de aparecer. Durante los siguientes 40 días, los ángeles presenciaron algo que jamás habían visto antes: el Hijo de Dios caminando en la tierra con un cuerpo resucitado y glorificado. Un cuerpo que desafiaba las leyes físicas, pero que era innegablemente real. Las apariciones de Jesús fueron estratégicamente planeadas para eliminar toda duda sobre su resurrección. Primero, se apareció a María Magdalena en el huerto, Juan 20, versículos 11 al 18. Ella pensó que era el hortelano hasta que él pronunció su nombre, María. Los ángeles observaron cómo una sola palabra transformó el dolor más profundo en el gozo más grande imaginable. María corrió a anunciar: «He visto al Señor», y los ángeles sabían que era solo el comienzo de muchos testimonios similares, un eco que resonaría por los siglos. Luego se apareció a las otras mujeres que regresaban del sepulcro. Mateo 28, versículos 9 y 10. Su saludo fue simple: «Salve», pero el impacto fue revolucionario, transformador. Estas mujeres se convirtieron en las primeras embajadoras oficiales de la resurrección, portadoras de la verdad que cambiaría el mundo. Esa misma tarde, Jesús se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús, Lucas 24, versículos 13 al 35. Durante 7 millas, caminó con ellos, desentrañando todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de él. Los ángeles debieron haber disfrutado esa clase bíblica magistral, viendo al mismo Jesús explicar cómo toda la Escritura apuntaba hacia él. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 26. Cuando llegaron a Emaús y Jesús partió el pan, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero inmediatamente él se desvaneció de su vista. Los ángeles entendían que Jesús ahora poseía un cuerpo glorificado, que no estaba limitado por las leyes físicas normales. Los 2 discípulos regresaron inmediatamente a Jerusalén para contar a los 11 lo que habían visto. Pero mientras estaban hablando, Jesús mismo apareció en medio del grupo. Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». La reacción inicial fue terror. Pensaron que era un fantasma, pero Jesús les mostró sus manos y pies con las marcas de los clavos. «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Versículo 39. Para convencerlos completamente, pidió comida y comió delante de ellos. Un fantasma no puede comer pescado asado y un panal de miel. Los ángeles observaron cómo Jesús, con infinita paciencia, eliminó toda duda y todo temor. 8 días después, Tomás, que no había estado presente la primera vez, tuvo su encuentro personal con Jesús. Juan 20, versículos 24 al 29. Su declaración de duda, desafiante: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Jesús se apareció específicamente para Tomás y le ofreció exactamente lo que había pedido. «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente».
La respuesta de Tomás fue la confesión de fe más completa y profunda en todo el Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Los ángeles que habían adorado a Jesús como Dios por la eternidad, ahora vieron a un humano hacer la misma confesión, reconociendo su divinidad. Las apariciones continuaron a 500 hermanos a la vez, según 1 Corintios 15, versículo 6. A Jacobo, su hermano según la carne, a los discípulos junto al mar de Tiberias, donde les preparó el desayuno. Cada aparición tenía un propósito específico. Jesús no solo estaba probando su resurrección, estaba preparando a sus discípulos para la gran comisión que vendría en el monte en Galilea. Allí dio las órdenes finales, que cambiarían el mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos 19 y 20. Los ángeles entendían que estaban presenciando el lanzamiento de la misión más importante en la historia humana. El Evangelio de la Resurrección tenía que llegar hasta los confines de la tierra, pero aún faltaba un evento más, el broche de oro, que coronaría todo lo que habían presenciado, la ascensión, el regreso triunfal del Hijo a casa. Y mientras esperamos el regreso prometido de Jesús, los ángeles continúan su servicio incansable. Protegen, guían, ministran y se preparan para el día en que acompañarán al Rey de Reyes en su segunda venida, con gloria y poder. La pregunta que inició esta historia, ¿qué hicieron los ángeles cuando vieron al Hijo de Dios morir?, ahora tiene una respuesta completa, resonando con una verdad profunda. Obedecieron las órdenes de no intervenir durante el sacrificio más grande de la historia. Esperaron en silencio mientras se pagaba el precio incalculable de nuestra salvación. Y cuando llegó el momento, con un júbilo celestial que conmovió los cimientos del universo, proclamaron la victoria más gloriosa que jamás se haya conocido. Aprendieron, junto con nosotros, que el amor de Dios no tiene límites, que su misericordia es inconmensurablemente mayor que nuestros pecados y que el plan de salvación es tan perfecto, tan sublime, que hasta los propios ángeles anhelan escudriñar sus misterios y sus profundidades. La próxima vez que contemples una cruz, recuerda que los ángeles del cielo también la vieron. Y aunque no pudieron intervenir para detener el sufrimiento, celebraron con un gozo inefable cuando comprendieron que ese sufrimiento había comprado, para ti y para mí, nuestra libertad eterna. ¿Te has planteado alguna vez quién habitaba nuestro planeta antes de que el primer ser humano respirara? ¿Qué tal si te dijera que cuando el Creador formó la Tierra, ésta ya había sido el territorio de otras entidades? Observa esta revelación impactante. Las Escrituras declaran, al principio formó Dios los cielos y la tierra, pero justo después nos encontramos con una descripción inquietante. Un mundo sin forma y vacío. ¿Qué catástrofe ocurrió en ese intervalo? ¿Qué fuerzas misteriosas causaron esta transformación? Entre la primera y segunda línea del Génesis, podría haberse extendido una era completa, una civilización perdida, regida por criaturas que pisaron este mismo suelo que hoy llamamos hogar, pero cuyas historias quedaron sepultadas en las arenas del tiempo. Lo que estás a punto de descubrir va a sacudir los cimientos de todo lo que pensabas sobre los orígenes. Mantente conmigo, porque vamos a desentrañar un enigma que lleva siglos esperando ser revelado. Durante generaciones, los estudiosos de la fe han reflexionado sobre la posibilidad de un vacío en nuestra comprensión, una época anterior a la formación del hombre que podría contener las claves para entender no solamente la génesis de nuestro mundo, sino también la caída de los seres celestiales y el propósito mismo de la existencia humana.
Escritos ancestrales, frecuentemente ignorados o extraviados en la historia, susurran sobre una era previa a Adán, una época que tal vez explique por qué el adversario ya había experimentado su caída cuando la humanidad hizo su entrada en escena. Detente un momento y reflexiona. ¿Y si todo lo que nos han enseñado sobre los orígenes de la vida, la creación y la confrontación entre las fuerzas del bien y el mal necesita ser reexaminado completamente? Acompáñame mientras navegamos a través de estas verdades ancestrales, buscando respuestas que podrían transformar radicalmente la forma en que nos percibimos a nosotros mismos, nuestro planeta y nuestro rol en esta grandiosa historia de salvación. Exploremos juntos esta narrativa no contada y abramos nuestros corazones a los misterios escondidos en la palabra divina. ¿Y si te revelara que la Tierra que contemplamos actualmente, este hermoso planeta rebosante de vida, tal vez no haya sido el primer mundo? ¿Qué pasaría si el universo que existía antes de la formación de Adán no era simplemente un lienzo en blanco, sino una civilización antigua próspera que se desplomó hasta convertirse en ruinas? Aquí es donde entra en juego la fascinante teoría del vacío, intemporal, un concepto extraordinario que propone un lapso de tiempo entre las dos primeras líneas del Génesis. Y dentro de este vacío, toda una historia se perdió. Pero antes de sumergirnos más profundamente en esta teoría, examinemos de cerca qué significa realmente esto. Génesis 1:1 comienza con las palabras: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sencillo, ¿verdad? Pero luego viene el versículo siguiente, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Espera un segundo. Acabamos de leer que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué se describe la tierra como desordenada y vacía inmediatamente después? ¿Por qué un Dios perfecto crearía algo caótico, vacío y sumergido en tinieblas? Es en este punto que la teoría del vacío se presenta. Esta teoría sugiere que entre estos dos versículos pudo haber existido un lapso de tiempo significativo, un periodo durante el cual un mundo completo existió, un mundo lleno de vida, pero que finalmente fue destruido. Algunos incluso sugieren que este mundo estuvo una vez habitado por seres angelicales, o incluso criaturas preadámicas, entidades que tal vez nunca entendamos completamente, pero cuyas acciones llevaron a una caída, un juicio y la restauración de la tierra. Para comprender las implicaciones potenciales de esta teoría, coloquémonos en los zapatos de los teólogos y eruditos que han reflexionado sobre este misterio durante siglos. La idea detrás de la teoría del vacío es que aunque Dios inicialmente creó los cielos y la tierra, algo catastrófico ocurrió después de esa creación, lo que resultó en que la tierra se volviera desordenada y vacía. La tierra en esta teoría no siempre estuvo en el estado caótico descrito en Génesis 1:2. En cambio, pudo haber sido parte de un mundo que fue destruido debido a una rebelión, un juicio cósmico que precedió a la humanidad misma. Para entender qué pudo haber causado la destrucción del mundo original, necesitamos examinar la caída de Lucifer. Después de todo, las Escrituras hablan de Lucifer como un ser que una vez fue perfecto y radiante, el más alto de los ángeles, hasta que se halló maldad en él. Ezequiel 28:12-17 pinta un retrato vívido de este ser caído que era perfecto en hermosura y lleno de sabiduría. Lucifer fue creado con un propósito específico: glorificar a Dios y servir como una especie de ángel guardián. Pero cuando el orgullo echó raíces en su corazón, se rebeló. ¿Podría esta rebelión haber causado no solo su caída del cielo, sino también haber llevado a la ruina de la tierra mucho antes de que Adán fuera formado? Esta idea puede sonar descabellada, pero está arraigada en las Escrituras.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La Biblia nos dice que antes de la caída de Lucifer, la tierra pudo haber estado en un estado de perfección bajo el gobierno de estos seres celestiales. Pero cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, sus acciones llevaron al caos y la destrucción. Por eso Génesis 1:2 describe la tierra como desordenada y vacía, una tierra dejada en desolación, un mundo limpiado por el juicio. Tómate un momento para considerar cómo esta interpretación cambia nuestra perspectiva sobre la creación. La tierra como la conocemos no fue el comienzo de todas las cosas, fue una restauración. Dios no estaba empezando desde cero, sino más bien trayendo orden a un mundo roto, así como más tarde traería restauración a la humanidad a través del sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Es un patrón de renovación divina y redención que resuena a lo largo de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta teoría no es solo una idea teológica abstracta, tiene implicaciones prácticas para cómo vemos el mundo que nos rodea. Sugiere que la Tierra, aunque hermosa y llena de vida, no es inmune a los efectos de las luchas cósmicas y el juicio divino. El mundo natural, como lo conocemos hoy, puede ser una mera sombra del mundo que una vez fue. Es un pensamiento humillante, uno que nos invita a reconocer que nuestra existencia es parte de una historia cósmica mucho más grande. Pero la historia se vuelve aún más perturbadora cuando exploramos el fenómeno de los nefilins. Antes de sumergirnos en el fascinante y a menudo misterioso mundo de estos gigantes, consideremos algo crucial. ¿Qué llevó a la creación de estos seres? La clave para entender a los nefilins se encuentra en una historia de los primeros capítulos del Génesis, una historia de ángeles, rebelión e intervención divina. Génesis 6:1-4 proporciona una mención breve pero sorprendente de los nefilins. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y se casaron con ellas. Pero luego viene la parte críptica. Los nefilins estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Estos niños eran los hombres poderosos de la antigüedad, los hombres de renombre. Ahora, ¿quiénes son estos hijos de Dios y por qué descendieron a la tierra para casarse con humanas? Muchos eruditos y teólogos han debatido este pasaje durante siglos, con algunos sugiriendo que los hijos de Dios son ángeles caídos, seres que, en lugar de permanecer en su reino celestial, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Estas uniones produjeron descendencia conocida como los nefilins, que fueron descritos como gigantes u hombres poderosos de gran renombre. Pero, ¿qué sucedió exactamente aquí? La Biblia no nos da todos los detalles, pero parece claro que estos hijos de Dios no estaban destinados a interactuar con los humanos de la manera en que lo hicieron. De hecho, algunas traducciones de la Biblia, particularmente en la Septuaginta, una antigua traducción griega,
usan el término ángeles para describir a estos seres. Si estos hijos de Dios eran efectivamente ángeles, entonces nos queda una imagen perturbadora. Seres celestiales rompiendo sus límites ordenados por Dios, no solo interactuando con humanos, sino también procreando con ellos, produciendo descendencia que estaba completamente fuera de lo ordinario. En el Nuevo Testamento, particularmente en Judas 1, 6, 7, se nos dice que ciertos ángeles que no mantuvieron su dominio apropiado fueron atados en cadenas por sus acciones. Estos ángeles que participaron en la creación de los nefilins claramente estaban participando en algo mucho más allá de su mandato divino. Como resultado, fueron juzgados y encarcelados. Pero, ¿qué pasa con los nefilins mismos? ¿Quiénes eran estos gigantes? La Biblia nos dice que eran los hombres poderosos de la antigüedad, los hombres de renombre. En otras palabras, no eran solo físicamente imponentes, eran poderosos, tal vez incluso figuras tiránicas en su tiempo. Muchos creen que estos gigantes eran más que simples anomalías físicas. Representaban una perversión del diseño de Dios, una mezcla de lo divino y lo humano que nunca fue destinada a ocurrir. Cuando reflexionamos sobre la creación de la humanidad, frecuentemente la imaginamos como el inicio de todo, el comienzo de la vida tal como la conocemos. Pero ¿y si la creación de Adán no fue el primer momento de existencia? ¿Y si fue el inicio de un nuevo capítulo en una historia mucho más antigua, una que estaba marcada por rebelión, juicio y restauración divina? Para entender por qué Adán fue creado, necesitamos dar un paso atrás y considerar el drama cósmico más grande en juego, uno que incluye la caída de Lucifer y la restauración de la tierra. Pero aún más profundo es el papel que se le dio a Adán, un papel que no se trataba solo de poblar la tierra, sino de reemplazar algo que se había perdido. Comencemos considerando el mundo que existía antes de Adán. Si seguimos la teoría de que Lucifer una vez gobernó la tierra, entonces la creación de Adán no fue simplemente el inicio de una nueva raza humana, fue una recuperación divina. Adán no fue solo el primer ser humano, fue la primera nueva creación después de una caída cósmica. Imagínalo así, antes de Adán, la tierra estaba en un estado de desorden, caos y ruina. Era un mundo gobernado por fuerzas de rebelión, fuerzas que una vez habían sido parte del plan divino de Dios, pero que se habían vuelto contra él. Y cuando Lucifer cayó, llevándose consigo a un tercio de las huestes celestiales, la tierra quedó en desolación, una sombra de lo que había sido antes. Aquí es donde Adán entra en escena. La decisión de Dios de crear a Adán no se trataba solo de poblar la tierra. Fue un movimiento estratégico para restaurar el orden que se había perdido cuando Lucifer se rebeló. Adán fue creado para tomar dominio sobre la tierra, para llenar el papel que Lucifer había ocupado una vez. Pero a diferencia de Lucifer, Adán fue creado para alinearse con el propósito de Dios, no para desafiarlo. La Biblia nos dice que Adán fue hecho a imagen de Dios, Génesis 1:26, y esto es significativo. Adán no era solo otra criatura. Fue hecho para reflejar la gloria de Dios y para gobernar sobre la tierra en armonía con su voluntad. Este era el plan de Dios para la humanidad desde el mismo comienzo: ser administradores de la creación, cuidar la tierra y vivir en comunión con Él. Pero esta creación de Adán no estuvo exenta de desafíos. La tierra en la que Adán fue colocado había sido corrompida por la caída de Lucifer y las fuerzas de rebelión aún persistían. Cuando leemos sobre la caída de Adán en Génesis 3, no es solo un relato sobre un hombre comiendo fruta de un árbol prohibido. Es una continuación de la batalla cósmica que comenzó mucho antes de que Adán tomara su primer aliento. Satanás, el mismo Lucifer que una vez había gobernado la tierra, está allí en el jardín tentando a Eva y tratando de corromper la nueva creación que Dios acababa de poner en movimiento. En cierto sentido,
Satanás no solo está tentando a Adán y Eva, está librando guerra contra la restauración divina que acaba de comenzar. La tentación en el jardín no es meramente un incidente aislado. Es la primera escaramuza en una guerra espiritual que había estado librándose durante milenios. Satanás, que una vez tuvo dominio sobre la tierra, ahora ve a un nuevo gobernante, un nuevo portador de la imagen de Dios, siendo colocado en su antiguo dominio. Por eso la tentación de Satanás fue tan intensa. No se trataba solo de hacer que Adán y Eva pecaran. Se trataba de socavar el plan de Dios para la restauración. Fue un acto de venganza, una forma para que Satanás contraatacara el orden divino y evitara que la humanidad cumpliera el papel que Dios había destinado para ellos. Esto nos lleva a un punto clave. La creación de Adán no fue solo el comienzo de la humanidad, fue el comienzo del plan de restauración de Dios. Adán fue creado como un reemplazo, un nuevo portador de imagen para estar donde otro ser había fallado. Y esta es la lección que podemos extraer de esto. El plan de Dios para la humanidad no se trata solo de que poblemos la tierra. Se trata de que asumamos un papel de autoridad y administración, reflejando la imagen de Dios en todo lo que hacemos y cumpliendo el propósito que Él diseñó para nosotros. Si el papel de Adán era tomar dominio sobre la tierra, entonces la misión de la humanidad no se trataba solo de vivir pacíficamente en el jardín. Se trataba de participar en la guerra espiritual. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un paraíso, pero incluso en el paraíso había enemigos trabajando. Satanás ya estaba allí esperando corromper la creación de Dios. Esto habla de la realidad de la guerra espiritual en nuestras vidas hoy. Así como Adán fue colocado en un mundo perfecto, pero aún enfrentó tentación, nosotros también somos colocados en un mundo lleno de desafíos, donde las fuerzas del mal buscan socavar la obra de Dios en nosotros. Cuando Adán y Eva cayeron en el jardín, introdujeron el pecado y la muerte en el mundo, y las consecuencias de su desobediencia fueron de gran alcance. Pero Dios no abandonó su creación. En cambio, prometió un Salvador. En Génesis 3:15, Dios habla a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Este versículo, a menudo referido como el protoevangelio o el primer evangelio, es la primera pista del plan redentor de Dios. Habla de un futuro descendiente de Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando a Satanás y deshaciendo la maldición que había venido sobre la humanidad. Esta promesa encontraría su cumplimiento último en la persona de Jesucristo, quien, aunque era el Hijo de Dios, asumiría el papel del segundo Adán. Así como al primer Adán se le dio dominio sobre la tierra, también al segundo Adán se le confiaría la tarea de restaurar ese dominio. Pero mientras que el fracaso del primer Adán llevó a la caída de la humanidad, la obediencia del segundo Adán llevaría a la redención de la humanidad. La misión de Jesús no era solo venir como un Salvador que rescataría a la humanidad del pecado. Vino a restaurar la autoridad que se había perdido en el Edén. En 1 Corintios 15:22, Pablo escribe: «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». A través de Adán, la humanidad heredó el pecado y la muerte. A través de Cristo, la humanidad heredaría la vida eterna y la victoria sobre la muerte. Pero la victoria de Jesús sobre la muerte vendría a un gran costo: su propia vida. El mismo que fue enviado a redimir el mundo, lo haría a través de su propio sufrimiento, muerte y resurrección. La batalla entre el bien y el mal, que había comenzado con la rebelión de Lucifer y continuado con la caída de Adán y Eva, ahora alcanzó su clímax en la persona de Jesús. En la cruz,
Jesús no estaba meramente muriendo por nuestros pecados, estaba participando en la guerra espiritual, derrotando a los poderes de las tinieblas y reclamando lo que se había perdido. Colosenses 2:15 nos dice que, habiendo despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En ese momento Jesús derrotó el dominio de Satanás sobre la humanidad y comenzó la obra de restaurar la creación. La muerte y resurrección de Jesús no se trataban solo de rescatar a la humanidad del pecado, se trataban de restaurar el reino de Dios en la tierra. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. La misión de Jesús no era solo espiritual, sino también práctica. Vino a traer el reino de Dios, a traer el cielo a la tierra y a restaurar la tierra a su lugar legítimo como reino de Dios. De esta manera, Jesús es el verdadero segundo Adán, el que cumple el plan divino que Adán había fallado en lograr. Donde Adán cayó, Jesús triunfó. Donde Adán trajo pecado y muerte, Jesús trajo justicia y vida. Pero la obra del segundo Adán aún no está terminada. Mientras que la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte ha sido asegurada, la restauración completa de la tierra y la derrota definitiva del mal vendrá cuando Él regrese. Esta es la esperanza con la que vivimos hoy, la esperanza de que el reino de Dios está avanzando y que un día Jesús regresará para restaurar completamente la tierra, haciendo todas las cosas nuevas. Así como Adán fue colocado en el jardín para gobernar sobre la creación, nosotros como creyentes en Cristo somos llamados a ser coherederos con Él en su reino, tomando dominio sobre la tierra y trabajando para llevar a cabo los propósitos de Dios aquí y ahora. Mientras llegamos al final de este viaje, a través de la antigua historia cósmica de creación, rebelión y redención, es difícil no sentir el peso de todo ello. Desde el principio, hemos sido testigos de cómo la tierra, en toda su belleza, una vez fue gobernada por un ser de poder inimaginable, Lucifer. Su orgullo llevó a una rebelión tan grande que sacudió los cimientos mismos de la creación, dejando el mundo en ruinas. Y luego comienza la historia de Adán. No solo el comienzo de la humanidad, sino el comienzo de una restauración divina. El primer paso en el gran plan de Dios para reclamar lo que se había perdido. A través de Adán vemos la imagen perfecta de Dios manchada por el pecado y el fracaso. Pero también vemos el primer destello de esperanza que un día brillaría a través de la oscuridad. La tentación en el jardín no se trataba solo de una pieza de fruta. Era sobre más que la desobediencia de Adán y Eva. Se trataba de las fuerzas de las tinieblas aún activas y presentes en el mundo, tratando de corromper la creación de Dios. Se trataba de la guerra continua de Satanás contra el Creador, una guerra que comenzó mucho antes de que la humanidad fuera siquiera formada y continúa hasta este mismo día. Pero en medio de esa batalla cósmica vemos la increíble misericordia de Dios, su promesa de redención y el comienzo de la gran historia de restauración. La caída de Adán no fue el final, fue el comienzo de algo más grande. Y luego llegamos a la parte más poderosa de esta historia, la llegada de Jesucristo, el segundo Adán. Donde el primer Adán falló, el segundo Adán tuvo éxito. Jesús vino a restaurar lo que había sido roto, a deshacer el daño causado por el pecado y la rebelión, y a traer el reino de Dios a la tierra. Su muerte en la cruz no se trataba solo de salvación para la humanidad. Fue una victoria sobre las mismas fuerzas del mal que habían corrompido la creación de Dios. Fue un triunfo en la guerra cósmica que había estado librándose durante milenios. Una guerra que comenzó en los cielos y se derramó sobre la tierra, tocando cada rincón de la creación. La victoria que Jesús ganó en la cruz no es solo algo que pasó hace 2000 años. Es una victoria que continúa resonando a través de la historia.
rompiendo cadenas, restaurando vidas y trayendo luz a los lugares más oscuros. Y es una victoria en la que nosotros, como seguidores de Cristo, estamos invitados a participar. Como nuevas creaciones, como ciudadanos del reino de Dios, somos llamados a mantenernos firmes en la victoria que Cristo ya ha ganado. Somos llamados a pelear la buena batalla, a resistir los planes del enemigo y a vivir como agentes de restauración en un mundo roto. Esta historia cósmica que comenzó con la caída de Lucifer y continuó a través de Adán y Cristo, aún se está desarrollando hoy. Las fuerzas del mal aún están trabajando en el mundo tratando de robar, matar y destruir. Pero las buenas noticias son que la batalla ya ha sido ganada. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que Cristo logró como el segundo Adán, debemos profundizar en el contraste entre dos jardines que marcaron el destino de la humanidad. En el Edén, el primer Adán tuvo todo a su favor: un ambiente perfecto, comunión directa con Dios, ausencia de corrupción y una sola prohibición simple. Sin embargo, falló cuando la tentación llegó de manera sutil y aparentemente inofensiva. Cristo, el segundo Adán, enfrentó su prueba decisiva en Getsemaní y el Calvario, lugares que no podrían ser más diferentes al paraíso original. Aquí no había belleza ni comodidad, sino agonía, traición y abandono. Mientras el primer Adán cedió ante la tentación de ser como Dios, Cristo, siendo Dios mismo, se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta inversión divina nos enseña algo profundo. La victoria no siempre viene a través de circunstancias favorables, sino a través de la fidelidad en medio de la adversidad. Como seguidores de Cristo, no estamos esperando condiciones perfectas para vivir en victoria, sino que encontramos en Él la fortaleza para triunfar incluso en nuestros momentos más oscuros. Cuando Adán pecó, no solo perdió su inocencia, perdió la autoridad que Dios le había delegado sobre la creación. Esta autoridad no era meramente simbólica, sino una capacidad real para ejercer dominio bajo la soberanía divina. Satanás, aprovechando esta caída, usurpó el título de príncipe de este mundo y estableció sistemas de opresión espiritual y física que han afectado a la humanidad durante milenios. Pero Cristo no solo recuperó lo que se había perdido, lo elevó a un nivel completamente nuevo. En su resurrección, Jesús declaró: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Esta no es simplemente una restauración al estado adánico original, sino una exaltación que supera todo lo que el primer hombre había conocido. Y aquí viene lo extraordinario. Esta autoridad ha sido compartida con nosotros, no como algo que debemos ganar o merecer, sino como una herencia que ya poseemos en Cristo. Cuando Jesús dijo: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo», estaba transfiriendo a sus discípulos una autoridad real y efectiva. Esta autoridad se manifiesta de múltiples maneras en nuestra vida diaria, en nuestra capacidad de resistir el pecado, en nuestro poder para interceder efectivamente, en nuestra habilidad para traer sanidad y liberación a otros, y en nuestra autoridad para proclamar el Evangelio con poder sobrenatural. Una de las verdades más revolucionarias del Evangelio es que el reino de Dios no es solo una realidad futura, sino una dimensión presente que podemos experimentar y extender aquí y ahora. Jesús no solo habló sobre el reino venidero, demostró su realidad presente a través de sus milagros, enseñanzas y finalmente su muerte y resurrección. Esta realidad del ya pero todavía no del reino significa que vivimos en una tensión creativa. Ya tenemos acceso a las bendiciones y el poder del reino, pero todavía aguardamos su manifestación completa cuando Cristo regrese.
Esta tensión no debe frustrarnos, sino motivarnos a buscar cada vez más la manifestación de su reino en nuestro tiempo presente. ¿Cómo se ve esto prácticamente? Cuando oramos por los enfermos y vemos sanidad, estamos manifestando el reino donde no hay enfermedad. Cuando trabajamos por la justicia social y defendemos al oprimido, estamos estableciendo los valores del reino donde no hay injusticia. Cuando perdonamos a quienes nos han herido, estamos demostrando la gracia del reino que supera la lógica humana. Cada acto de amor genuino, cada gesto de compasión, cada momento donde elegimos el carácter de Cristo sobre nuestros impulsos carnales, es una invasión del reino de los cielos en el reino de las tinieblas. Somos embajadores de un reino eterno, operando en territorio enemigo, pero con la autoridad y respaldo del Rey de Reyes. Aunque Cristo ha asegurado la victoria final, es crucial entender que aún estamos en medio de una guerra espiritual activa. Satanás, sabiendo que su tiempo es limitado, intensifica sus ataques contra aquellos que amenazan su dominio a través de su fidelidad a Cristo. Las estrategias del enemigo no han cambiado fundamentalmente desde el Edén. Sigue utilizando la misma táctica de 3 puntas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sin embargo, sus métodos se han sofisticado tremendamente en nuestra era moderna. En nuestra cultura digital, el enemigo utiliza la información constante para crear ansiedad y distracción. Usa las redes sociales para fomentar comparación y descontento. Utiliza el entretenimiento para normalizar el pecado y desensibilizar nuestras conciencias. Aprovecha las presiones económicas para hacernos olvidar que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Pero hemos sido equipados para la victoria. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios es nuestra espada, cortando entre alma y espíritu, discerniendo los pensamientos e intenciones del corazón. La oración es nuestro canal de comunicación directa con el cielo, donde podemos recibir estrategias divinas para cada batalla. La adoración es una de nuestras armas más poderosas, porque cuando adoramos genuinamente, declaramos la supremacía de Dios sobre toda circunstancia y establecemos su trono en medio de nuestras luchas. El testimonio es otro arma devastadora contra el enemigo, porque cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, demostramos su poder para transformar cualquier situación. El proceso de vivir como el segundo Adán no es solo una cuestión de posición teológica, sino de transformación práctica y continua. Pablo describe esto como despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta transformación ocurre en múltiples niveles. A nivel mental, renovamos nuestro entendimiento para alinearlo con la verdad de Dios en lugar de los patrones de pensamiento del mundo caído. Esto requiere una vigilancia constante sobre lo que permitimos que entre en nuestras mentes y un esfuerzo deliberado por meditar en la palabra de Dios. A nivel emocional, aprendemos a procesar nuestros sentimientos a través del filtro de la verdad divina en lugar de ser controlados por las fluctuaciones emocionales. Esto no significa reprimir emociones, sino entregarlas a Dios y permitir que su paz gobierne en nuestros corazones. A nivel relacional, comenzamos a amar como Cristo amó, perdonar como hemos sido perdonados y servir como Él sirvió. Nuestras relaciones se convierten en laboratorios donde practicamos los principios del reino y demostramos el poder transformador del Evangelio. A nivel de propósito, descubrimos que nuestra vida tiene un significado que trasciende nuestros objetivos personales. Somos parte de algo mucho más grande, el plan eterno de Dios para redimir y restaurar toda la creación. Individualmente, cada creyente es una nueva creación en Cristo, pero corporativamente, la Iglesia representa al segundo Adán de manera colectiva.
Esto significa que nuestro llamado a la victoria no es solo personal, sino comunitario. La iglesia primitiva entendía esto profundamente. Vemos en Hechos cómo vivían en una unidad que trascendía las barreras sociales, económicas y culturales de su tiempo. Su amor mutuo era tan evidente que los no creyentes exclamaban: «Mirad cómo se aman los unos a los otros». Esta unidad no era solo emocional o social, era espiritual y tenía poder sobrenatural. Cuando la iglesia se unía en oración, los lugares se estremecían. Cuando se reunían para adorar, la presencia de Dios se manifestaba de maneras tangibles. Cuando ejercían disciplina bajo la guía del Espíritu Santo, como en el caso de Ananías y Zafira, la reverencia de Dios caía sobre toda la comunidad. En nuestro tiempo, necesitamos recuperar esta visión de la iglesia como un organismo vivo que manifiesta la vida de Cristo de manera corporativa. Esto significa ir más allá de ser simplemente una colección de individuos que se reúnen semanalmente, hacia convertirnos en una comunidad que vive los valores del reino de manera integral. Así como Adán recibió el mandato de fructificar y multiplicarse y señorear sobre toda la tierra, nosotros, como el segundo Adán corporativo, hemos recibido la gran comisión: hacer discípulos de todas las naciones. Esta misión no es opcional para aquellos que han experimentado la victoria de Cristo. Es la expresión natural de la vida del reino que fluye a través de nosotros. Cada creyente es un misionero, sin importar su vocación secular o su ubicación geográfica. La evangelización en nuestro tiempo requiere creatividad y autenticidad. La gente está cansada de presentaciones religiosas artificiales, pero está hambrienta de autenticidad y poder genuino. Cuando nuestras vidas demuestran consistentemente la realidad del Evangelio, nuestras palabras llevan autoridad sobrenatural. Pero la misión va más allá de la evangelización personal. Incluye la transformación de culturas, la influencia en sistemas sociales y la manifestación del reino en cada esfera de la sociedad. Algunos son llamados a la política para establecer políticas justas. Otros al mundo de los negocios para demostrar integridad y generosidad. Algunos al arte y entretenimiento para crear belleza que refleje el carácter de Dios. Como ciudadanos del reino de Dios, vivimos proféticamente, es decir, nuestras vidas son señales que apuntan hacia la realidad futura que Dios está preparando. Esto se manifiesta en maneras específicas y prácticas. Vivimos con esperanza en medio de circunstancias desalentadoras, porque sabemos que nuestra historia termina en victoria. Practicamos la generosidad radical porque entendemos que nuestro tesoro está en el cielo. Perdonamos ofensas profundas porque hemos sido perdonados de una deuda infinita. Trabajamos por la justicia porque sabemos que un día toda injusticia será corregida. Cuidamos la creación porque entendemos que Dios va a renovar todas las cosas. Valoramos a cada ser humano porque reconocemos que todos están hechos a imagen de Dios. Esta vida profética no es perfecta, pero es consistente. No se trata de nunca fallar, sino de levantarse cada vez que fallamos y continuar presionando hacia el blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al cerrar esta reflexión expandida, es importante reconocer que no somos solo estudiantes de la historia de Dios, somos participantes activos en ella. Cada decisión que tomamos, cada oración que hacemos, cada acto de obediencia que realizamos, está escribiendo líneas en el gran drama cósmico que Dios está dirigiendo. La pregunta no es si la historia terminará en victoria, eso ya está asegurado. La pregunta es, ¿qué papel jugaremos nosotros en esa victoria? ¿Seremos espectadores pasivos o participantes activos? ¿Viviremos por debajo de nuestro llamado o caminaremos en la plenitud de lo que Cristo ha hecho disponible para nosotros? El segundo Adán ya ha corrido la carrera y ha ganado la corona.
Ahora nos pasa la antorcha a nosotros, no para ganar la carrera, eso ya está hecho, sino para completar nuestra parte en el gran relevo de la redención. La victoria es nuestra en Cristo, pero requiere que la apropiemos día a día, momento a momento, decisión tras decisión. Requiere que creamos no solo con nuestra mente, sino que actuemos con todo nuestro ser. Requiere que vivamos como lo que realmente somos, hijos victoriosos del Rey del Universo, destinados para la gloria eterna, pero llamados a impactar este mundo presente. Tu historia de victoria comienza hoy. ¿Estás listo para vivir como el segundo Adán que Dios te ha llamado a ser? ¿Sabías que las sirenas no son criaturas de fantasía, sino el resultado de la venganza más terrible jamás ejecutada por el cielo? Existe una historia que las religiones prefirieron enterrar en el olvido, un relato tan perturbador que fue borrado deliberadamente de los textos sagrados. Hablamos de una época donde seres de luz pura abandonaron su gloria eterna por un solo momento de pasión humana. Pero espera. Antes de continuar, necesito advertirte algo crucial. Lo que estás a punto de descubrir no son cuentos de hadas ni leyendas románticas. Estos eventos desencadenaron el cataclismo más devastador que la humanidad jamás presenció. Y las consecuencias de esa transgresión celestial aún rondan nuestros océanos. ¿Estás preparado para conocer por qué cada vez que escuchas el canto de una sirena en las profundidades, en realidad estás oyendo el lamento eterno de almas condenadas? Quédate conmigo, porque esta historia cambiará para siempre tu percepción sobre el amor, la traición y el precio que se paga cuando se desafían las leyes del universo. Retrocedamos al momento exacto donde todo se desmoronó. Imagina por un instante la perfección absoluta. Seres luminosos ejecutando una sinfonía cósmica, manteniendo el equilibrio entre las galaxias, sus voces resonando en armonías que ningún oído humano podría soportar sin desintegrarse. Estos eran los vigilantes, ángeles de rango superior cuya única función era observar y proteger la creación divina. Habían presenciado el nacimiento de las estrellas, el momento en que la luz se separó de las tinieblas, la formación de los primeros mundos. Pero algo cambió. No fue gradual, fue instantáneo, como un rayo que parte el cielo en dos. Sus ojos, acostumbrados a contemplar la gloria infinita, se posaron sobre algo completamente diferente, la tierra primitiva y sus habitantes. ¿Qué vieron exactamente? Mujeres, pero no cualquier mujer. Estas poseían algo que ni siquiera los serafines habían experimentado. Fragilidad envuelta en una belleza que dolía contemplar. Era lo opuesto a todo lo que conocían. Donde ellos eran eternos, ellas eran efímeras. Donde ellos eran luz pura, ellas eran sombra y misterio. Y ahí comenzó la obsesión. Semyasa, el líder de estos vigilantes, fue el primero en articular lo impensable. ¿Por qué debemos solo observar cuando podríamos experimentar? Imagínate la magnitud de esta traición. Estos seres habían estado en la presencia directa del Creador, habían visto su rostro sin morir, habían cantado junto al coro celestial desde el primer día de la existencia. Y ahora estaban dispuestos a arrojar todo eso por la curiosidad de sentir como siente un mortal. Pero había un problema aún mayor. Los ángeles no fueron creados para amar de manera romántica. Su amor era puro, dirigido únicamente hacia lo divino. El tipo de amor que comenzaron a sentir hacia las mujeres humanas era una perversión de su naturaleza, algo que los estaba transformando desde adentro. ¿Sabes qué es lo más escalofriante de todo esto? Que ellos sabían perfectamente las consecuencias. Habían sido testigos de otras rebeliones. Conocían el precio de la desobediencia, pero estaban tan consumidos por este nuevo sentimiento que decidieron que valía la pena condenarse eternamente.